Entonces, repíteme la pregunta, por favor. O sea, es que vi que cuando aplicaron la función Comet salieron varias medidas de polarización, no solamente salió una. Aquí, en este caso, por ejemplo. En ese caso, esas son todas las medidas de polarización. Sí, no, pero entonces, resulta que la medida de polarización se le aplica a un histograma. Esos diagramas así se llaman histogramas, ¿cierto? Los que tienen opiniones y tienen valores de cuántos cada opinión. Entonces, esos histogramas, teníamos varios histogramas. Teníamos el histograma donde estaba el 50% del lado izquierdo y el 50% del lado derecho. Pero este PIMIN era el histograma donde todos estaban en la mitad. Este PIDER era un histograma donde era 40% al lado izquierdo y 60% al lado derecho. Este PIDISC era 60% al lado izquierdo y 40% al lado derecho. O sea, cada uno era un histograma diferente. A todos le aplicamos la misma función, pero cada uno da una polarización diferente, porque cada uno es un histograma diferente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 creo que ya entendí, pero entonces, para cada grupo de datos, o sea, para cada, digamos que muestra que tengamos de gente a la cual le pedimos sus opiniones, para cada una vamos a sacarle cada Cada una. una da lugar a una medida de polarización. ¿Sí? Ah, ok, ok, ya, eso. Entonces, ¿para qué se usa esto? Por ejemplo, lo entrevistan hoy sobre el problema en el Medio Oriente. Si usted está a favor o en contra de que Israel esté mandando bombas allá cada rato. Entonces, usted opina hoy, pero de pronto dentro de un mes vuelven y le extensan la misma opinión. Y de pronto dentro de 2 meses vuelven y preguntan lo mismo. Y entonces usted puede ver si la polarización al respecto está subiendo o está bajando. Porque muy probablemente el día que Hamas le hizo ese atentado a Israel, todo el mundo estuvo de acuerdo con la reacción de Israel. Pero a medida que la reacción se ha sostenido y Hamas no ha vuelto a hacer nada más, lo que han hecho es matar y matar a gente, la cantidad de gente que ha ido criticando más a Israel es más cada vez, y se pone a medir la polarización, es sobre la misma pregunta, el mismo tema, pero en un momento diferente, la polarización puede haber cambiado. ¿Sí? Entonces la idea de esto es un poco medir cómo la polarización evoluciona en el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí, sí, ya. Bien. Bien, muy bien, muy bien. Vayan haciendo todas las preguntas que les salgan porque eso les van aclarando cosas. Ahora, les dijimos que queríamos simular polarización en redes, pero hasta ahora lo único que tenemos es cómo se mide la polarización en un momento. Yo tengo la opinión de la gente y entonces con eso tomo una foto y la polarización es tanto. Pero simular quiere decir que la opinión puede cambiar, ¿sí? Porque usted empieza a leer, porque usted empieza a escuchar, porque usted ve cómo se desarrollan los acontecimientos y su opinión puede empezar a variar. Por ejemplo, usted puede hacer un pro vacuna y al final terminó siendo una antivacuna al ver cómo fueron evolucionando las cosas. O al revés, puede ser una antivacuna al principio, pero con el tiempo dijo, esta vaina sí funciona, vio que todo el mundo, entonces se lo puso. O sea, su opinión evoluciona. Entonces, por ahora lo que hemos medido es la foto en un momento del tiempo. Pero si uno quiere medir evolución, simular evolución, necesita tomar la foto en varios momentos del tiempo. Pues la foto de qué? De la opinión de las personas. Entonces, para medir la polarización en una red, entonces vamos a tener que ir definiendo más cositas en el modelo, porque en el modelo no solamente está la opinión, sino tiene que estar una manera de evolucionar la opinión. Entonces, vamos a hablar de los elementos estáticos del modelo, las cosas que no van a cambiar en el modelo. Entonces, en una red, vamos a suponer que hay una población compuesta por un conjunto de n agentes, o sea, del 0 hasta el n-1, y que estamos interesados en conocer la polarización que genera entre esos agentes la opinión sobre una proposición particular, vacunas, reforma pensional, la que quieran. Entonces, cada agente va a tener una opinión sobre esa proposición representada por un número real entre 0 y 1. Es decir, prop es una proposición con la que cada agente tendrá un valor asociado que puede estar entre completamente en desacuerdo, en cuyo caso el valor de la gente será 1, y completamente de acuerdo, en cuyo caso el valor asociado a la gente será 1. Será 0 y si están en desacuerdo, o 1 si están de acuerdo. Vamos a modelar esta posición o creencia de cada agente con una función. B significa belief en inglés, creencia. Entonces la función B recibe el conjunto de agentes y devuelve un número entre 0 y 1. O sea que para cada agente B de I va a ser su opinión.
va a ser un número entre 0 y 1. Entonces representa la creencia instantánea de la gente ahí en la proposición PRO. Las creencias pueden cambiar con el tiempo, pero estos cambios se mostrarán en la siguiente sección. Por ahora vamos a suponer que hay un vector que me dice qué piensa cada gente. En la anterior sección no había agentes, había histogramas que dicen el tanto por ciento están por aquí, el tanto por ciento están por aquí, el tanto por ciento están por aquí, pero ahí no sabíamos cuántos agentes había ni nada, había una distribución que decía el 20% están aquí, el 30% están aquí, pero ni siquiera sabíamos cuánto era n. Aquí en la vida real, sabemos cuántos son los n, y luego de saber cuántos son los n, le puedo preguntar qué piensan, entonces tengo la opinión de esas n personas. Ahora, la opinión de esas n personas va a tener asociada una polarización. Cada función de creencia va a tener asociada una polarización. Es decir, si yo tengo que B mayúscula es el conjunto de todas las creencias posibles, entonces ρ, ya sin CM, ρ, una medida de polarización, es una función que dada la creencia de unos agentes, me vuelve un numerito que me dice cuán polarizados están. Entonces puede haber muchas maneras de medir la polarización, pero en este proyecto utilizaremos ρ-CMT, presentada en la sección anterior. Entonces, para poder usar la anterior, necesitamos convertir la opinión de los agentes en un histograma. O sea, necesito convertir, porque para poder utilizar la anterior recibía frecuencias y valores de distribución. Y aquí yo tengo son qué piensa cada agente. Si tengo 1 millón de agentes, tengo qué piensa 1 millón de agentes. No tengo qué porcentaje piensan 1, 2, 3, 4. Entonces necesito coger lo que piensan los agentes, que es un número entre 0 y 1, y volverlo un histograma para poder usar Comet y medir la polarización. Entonces lo que sigue es eso. Entonces vamos a convertir una creencia, o sea, lo que piensan 1 millón de agentes, 2 millones de agentes, 100.000 agentes, en una distribución que tiene solamente, si mis opiniones son, si las opiniones que yo voy a considerar son K opiniones, entonces tiene un vector de K elementos con otro vector de K elementos. Pero tengo 1 millón de agentes. ¿Cómo convierto 1 millón de agentes en K elementos y K elementos? Entonces, lo primero que tengo que tener es mis opiniones, cuáles van a ser aceptadas. Entonces, van a ser aceptados 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, por ejemplo. Entonces, si yo pienso 0,1, ¿en dónde me ubican? ¿En los de 0,2 o en los de 0? O si yo pienso 0,15, ¿dónde me ubican? ¿En los de 0,2 o en los de 0? Si yo pienso 0,23, porque ya saben que la opinión de una gente es un número entre 0 y 1, que no tiene por qué ser 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Esas son las categorías que yo tengo. Pero la opinión de la gente puede ser cualquier número de esos. Entonces lo que vamos a hacer es coger la opinión de los agentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un dibujito? En un dibujito vamos a hacer lo siguiente. Entonces, digamos que esto es 0. Estos son, digamos que esto es opinar 0, esto es opinar 1, y digamos que yo tengo un poco de agentes regados por aquí. Estos son mis agentes, esta es la opinión de mis agentes. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 agentes. Entonces este agente piensa esto, este agente piensa esto, este agente piensa esto. O sea, cada uno tiene su opinión regada por ahí. Pero yo necesito volver la opinión de los agentes un histograma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que me dicen, no, mi opinión va a tener el 0, va a tener este puntico, este puntico, este puntico, este puntico y obviamente el 1. Son mis opiniones. Entonces lo que vamos a hacer es armar en la mitad de los dos, supongamos que esa es la mitad. En la mitad de estos dos voy a hacer una así
En la mitad de estos dos voy a hacer una así. En la mitad de estos dos así. Bueno, que están pegaditos en el mismo sitio. Y aquí en la mitad. Y aquí uno así. Y otro así. Entonces lo que he dibujado son intervalos. El primer intervalo es un intervalo cerrado, cerrado a la izquierda pero abierto aquí. 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 Y el último es cerrado en los dos lados. ¿Listo? Y entonces voy a trazar como la rayita aquí arriba. Pum. En estos sitios. Pum. Pum. Voy a trazarla así. No sé, este fue el que dio la mitad, no sé, bueno, digamos que ahí los tracé bien. Entonces, cuento cuántos me quedaron aquí. 0. Entonces digo, aquí en esta opinión está el 0%. ¿Cuántos me quedaron aquí? Me quedaron 2. Entonces digo, esta opinión es el 2 de esos 13. Aquí quedaron 2 de 13, aquí quedaron 5 de 13, aquí quedaron 1 de 13, aquí quedaron 3 de 13, no sé. Y entonces convierto la opinión de todos los agentes, pueden ser 1.000.000, la convierto en, si son 5 opiniones, la convierto en porcentajes en cada uno de los 5 de las 5 casillitas. ¿Listo? Y así ya tengo entonces una distribución, una frecuencia en una de las opiniones. Entonces puedo decir que la polarización de estos agentes corresponde a la polarización Comet de esa distribución. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, la construcción a partir de B intuitivamente consiste en hacer una partición del intervalo 0,1 en cada subintervalos a partir de los valores de distribución deseados y mirar qué proporción de los agentes tienen sus creencias en cada intervalo. Con eso se construye pi b. Y tomar como valor representativo de cada intervalo el valor de distribución correspondiente. Con eso se construye YB. Entonces, si D0, D1, DK-1 son los valores de la distribución posibles, acuérdense que un valor de distribución empieza con D0 en 0 y el último es 1, y si es creciente, entonces a partir de esos valores definimos los intervalos, I sub 0, I sub K, I sub I e I sub K-1. El intervalo 0 va desde 0 hasta la mitad del primero. El intervalo 1 va desde la mitad del primero hasta la mitad del segundo. El intervalo 2 va desde la mitad del segundo hasta la mitad del tercero. Y así hasta el último intervalo va de la mitad del último hasta el 1. Eso es el dibujito que yo hice el TIC. Entonces aquí estoy definiendo formalmente cómo se crean esos intervalos. Y entonces vamos a definir dados D y B. O sea, D es las opiniones. D es las 5, los valores de distribución. Las 5 o 6 opiniones que van a contar. Y B son las opiniones de todos los agentes. Vamos a definir pi b y YB. Entonces, pi b es cuántos agentes, esto mide número de agentes que están en el intervalo I sobre el número total de agentes, o sea, porcentajes. Y ese va a ser pi sub IB. Y Y sub IB va a ser el D sub I, el representante de cada uno de esos desde la izquierda. El del intervalo 0, del intervalo 0, su representante es el señor 0. El del intervalo 1, su representante es el señor 1. El del intervalo 2, su representante es el señor 2. Siempre queda en la mitad el representante, salvo en las esquinas, el representante es de la esquina de acá y el representante de este es de la esquina de acá. ¿Listo? Entonces, acabamos de crear pi y y. Y entonces vamos a poder definir que la polarización de los agentes es lo que D cometa con esta distribución de agentes da. Como el cometa ya lo habían calculado, entonces aquí solamente hay que calcular, hay que convertir la creencia de agentes en... Entonces, esta es la definición, y entonces ahora dice calcule. Entonces, para implementar la función de polarización ρ, se definen los siguientes tipos de datos. Entonces, vamos a definir otros tipos de datos. Specific belief, una creencia específica va a ser un vector de dobles. Entonces, dijimos que el belief era una función, pero para implementación el belief va a ser un vector.
Entonces, si hay 10 agentes, va a ser un vector de 10 datos. Si hay 1.000.000 de agentes, va a ser un vector de 1.000.000 de datos. Y en este ejercicio, vamos a hacer ejercicios con millones de datos. ¿Sí? Porque ese es el mundo real. Las redes reales son millones de personas. Que luego de procesar las convertimos en 10 intervalos, eso es otra cosa. Pero las personas originalmente son 10 millones, 5 millones, 2 millones, 100.000, dependiendo de la red que usted esté mirando. Entonces tiene que poder procesar muchos datos, convertirlos en esto y luego se calcula la polarización. Entonces, Specific Belief es el vector donde van a estar las creencias de las personas, pero vamos a tener uno que es Generic Belief, porque para poder hacer pruebas vamos a necesitar generar vectores de opinión. Y si queremos un vector de opinión de 100.000, no van a ustedes a meter 100.000 valores a mano. Entonces necesitamos alguna manera de generar opiniones aleatoriamente. Entonces, Generic Belief recibe un número, 100.000, y me devuelve un vector de 100.000 con 100.000 datos de opinión. ¿Cómo se crearon? Los puedo crear a la fuerza, balanceados para un lado, balanceados para el otro, todos desbalanceados, no sé qué, o los puedo crear al azar. Pero digamos, tengo una manera de hablar en abstracto de cómo crear diferentes tipos de opinión. Porque si no, crear a mano solamente vamos a poder hacer ejemplos de 10, hacerlas a mano. Para hacer ejemplos grandes necesitamos poder crearlas automáticamente. Para eso es Generic Belief. Y vamos a tener un tipo que se llama medida de polarización de agentes, que es que dado un Specific Belief, una pareja, que es lo que creen 1.000.000 de agentes, 100.000 agentes, y los valores de distribución con los que vamos a calcular eso, que son las 5 opiniones o las 10 opiniones en que los vamos a dividir, devuelve un valor que dice cuán polarizados están. O sea, la diferencia entre una medida de polarización antes y una de Agents-Paul Measure es que el Agents-Paul Measure recibe como entrada las opiniones de los agentes y los valores de distribución, mientras que la Paul Measure recibía como entrada las frecuencias y la polarización. Entonces, la diferencia es que este mide la creencia y la va a volver frecuencias. ¿Cierto? Entonces, ya les dije el tipo Specific Belief para qué es, para definir creencia como vector de dobles, no como una función, como fue definido en el proyecto, como una vector para que sea más fácil trabajar con ellos para ustedes y para que sea más eficiente. Y el tipo Generic Belief es para generar creencias específicas. Entonces, por ejemplo, aquí les damos ejemplos que ustedes van a poder usar. Este se llama Uniform Belief, o sea, va a ser una función que recibe un número de agentes y devuelve un belief específico en la que la creencia de cada agente es uniforme. Entonces, mire, a la agente I dice que su creencia es I más 1 dividido el número de agentes. Entonces, el agente 0 cree 1 sobre 10, el agente 1 cree 2 sobre 10, el agente 2 cree 3 sobre 10, el agente 4 cree 4 sobre 10, ¿sí? Y hasta el agente 9 cree 10 sobre 10. Entonces tenemos una creencia. Entonces ya podemos generar agentes que con esas creencias podemos crear 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿sí? Para poder hacer pruebas. La razón de esto es poder hacer pruebas. Pero también los vamos a crear como medianamente polarizados. La mitad de los agentes tienen una opinión que está por debajo de 0.25 y la mitad tiene una opinión por encima de 0.75. Entonces, con esto se crea una opinión de agentes así, para poder decir, bueno, cuando está así, ¿cómo va? Para saber que la polarización debe dar alta, porque muchos están por debajo o por encima, pero hay un poquito en la mitad, luego debe haber una polarización alta. O los extremadamente polarizados, o los triplemente polarizados, que están como en izquierda, derecha y centro, cosas de ese estilo. Entonces, hay varias funciones que uno puede inventar y pueden inventar las de ustedes para hacer pruebas. Y a partir de ellas podemos generar diferentes creencias específicas. Por ejemplo, yo dije, la creencia de con 100 agentes, con 100 agentes de estos, con 100 agentes de estos. Este tiene un parámetro adicional, hay que leerlo allí, con 100 agentes, con 100 agentes. Y entonces, ¿qué es el tipo Agents-Paul Measure? Define el tipo de una medida de polarización.
es decir, una función que recibe una referencia específica, un valor de distribución específicos y devuelve cómo están polarizados los agentes. Entonces, nueva función a implementar. Implemente la función ρ, que recibe los valores alfa y beta de configuración de la medida comet y devuelve la medida de polarización comet parametrizada en esos parámetros, normalizada para agentes. Entonces aquí dice el ejemplo cómo va a dar. El resultado se verá así, tin, tin, tin. Yo sé que ya están cansados, pero a las 11:30 terminamos, yo creo. Ya casi, ya casi. ¡Pum! Paramos ahí.